Alumnos y alumnas, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar desarrollando en el curso de geometría un nuevo tema que es el teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras, ¿no? Hay ciertos elementos que hay que recordar, ¿no? Y el teorema de Pitágoras solo funciona en un triángulo rectángulo, solo en un triángulo rectángulo, en otros triángulos no funciona. ¿Eso qué quiere decir? Que para yo aplicar el teorema de Pitágoras, primero tengo que buscar o primero tengo que encontrar un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? En donde A y B, ¿no es cierto? Este lado A y este lado B se le va a conocer como catetos y a este lado C se le va a conocer como hipotenusa. Entonces, no olvidarse, ¿no? A este lado, ¿no es cierto?, se le va a conocer como hipotenusa y a estos dos lados se le va a conocer como catetos, ¿no? Puedes darte cuenta que la hipotenusa sería ¿no? Todo esto sería la hipotenusa, siempre está al frente de 90, ¿no? Eso hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Que la hipotenusa siempre al frente de 90. Y también aquí he colocado un triángulo pitagórico, ¿no? Se llama triángulo pitagórico porque es conocido, ¿no es cierto? Y este triángulo pitagórico me dice lo siguiente, ¿no? De que este lado vale 7, este lado vale 24, este lado vale 25. Y ya tienen valores, digamos, preestablecidos, ¿no es cierto? Y esto quizás me va a ayudar a resolver algunos ejercicios, ¿no? Aunque no hace falta aprenderse este teorema, estos triángulos pitagóricos. En sí hay varios triángulos pitagóricos y en su libro ustedes van a encontrar varios triángulos pitagóricos, pero voy a tratar de no usar tanto esos triángulos pitagóricos. No voy a encontrar por mi cuenta esos triángulos pitagóricos, ¿no? Y así como ustedes también van a encontrar esos triángulos por su cuenta. Entonces, bueno, he colocado este triángulo pitagórico quizás como más relevante porque tienen valores, digamos, mayores, ¿no? Son números grandes, digamos así. ¿Sí? Muy bien, entonces, a ver, de repente nos va a servir más adelante. Entonces empezamos a resolver los problemas de su cuadernillo o su libro que está en la página 62 en este caso, ¿no es cierto? En el problema 62, pero antes de eso me olvidé colocar algo muy importante, ¿no? ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice lo siguiente, ¿no? Que hipotenusa al cuadrado, es decir, c al cuadrado, va a ser igual a cuadrado más b al cuadrado. Esto vendría a ser el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora sí ya podemos empezar a resolver los problemas. A ver, en el problema número 2, porque el 1 ya está resuelto, me dicen lo siguiente: calcula el valor de la hipotenusa. Me piden calcular de este triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Me falta ahí el 90. De este triángulo rectángulo, ¿no es cierto?, me piden calcular su hipotenusa. Y recuerda que la hipotenusa siempre va a estar al frente de 90. Entonces digo, esto es la hipotenusa. A él lo voy a llamar X, porque eso es lo que me están pidiendo, el valor de la hipotenusa. ¿Cuánto vale todo este lado? Usando el teorema de Pitágoras, ¿no? Y Pitágoras me dice lo siguiente, mucho cuidado con esto. Pitágoras me dice lo siguiente, ¿no? Que primero debo buscar la hipotenusa. Y la hipotenusa es X. Ojo, primero busco la hipotenusa. Y la hipotenusa es X. Entonces esto sería X al cuadrado, porque el teorema de Pitágoras me dice eso. Hipotenusa al cuadrado. Entonces será hipotenusa al cuadrado, X al cuadrado, va a ser igual a
los catetos elevado al cuadrado, ¿no? La suma de los catetos, pero elevado al cuadrado, ¿no? Aquí no importa el orden, ¿no? Entonces puedo colocar 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces ahora esto es cuestión de resolverlo, ¿no? Esto sería x al cuadrado va a ser igual a 25 más 144, porque 12 al cuadrado es 144. Y la suma de estos dos me va a dar 169, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que por álgebra que este cuadrado va a pasar al otro lado como raíz, ¿no es cierto? Este exponente va a pasar al otro lado como raíz, ¿no? De la siguiente manera, x va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de estos dos, y los dos suman 169. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 169? La raíz cuadrada de 169 es igual a 13, ¿no? ¿Por qué la raíz cuadrada de 169 es 13? Porque 13 por 13 es igual a 169. O en todo caso, si yo quiero hacer paso por paso, esto hubiera sido de la siguiente manera, ¿no? 169 es igual a decir 13 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces aquí se van los cuadrados, por lo tanto me va a quedar solamente 13. Es por eso que x va a ser igual a 13. Ahora la pregunta a veces es cómo uno sabe que esto debe ser 13 al cuadrado, ¿no? En este caso lo que tienes que hacer es sacarle mínimo como un múltiplo al 169, ¿no? Si nosotros sacamos aquí 13ava, sería 13, 13ava, 1 ya no se puede, ¿eh? Es por eso que esto sería 13 al cuadrado, ¿no? Es una forma de encontrar la raíz cuadrada también. Entonces, borramos esto y vamos con el problema número 3. Ya tenemos entonces la respuesta de él. Vamos ahora con el problema 3. En el problema número 3, ¿no? Me dicen que debo de calcular cuánto vale este cateto, ¿no? ¿Cuánto vale este cateto? Y es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, entonces debo de aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice Pitágoras? Pitágoras me dice que hipotenusa al cuadrado. Debo buscar de este triángulo su hipotenusa. Y la hipotenusa siempre va a estar al frente de 90. Aquí, ahí lo tenemos. Entonces empiezo por él. Esto sería 13 al cuadrado. Va a ser igual, ¿no? Estos van a ser los catetos. Cualquiera de ellos, ¿no es cierto? X al cuadrado más 12 elevado al cuadrado. Y si nosotros resolvemos, ¿no? Esto va a ser igual a 169. A ver, vamos a hacerlo acá. 169 sería 13 al cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí sería 144. Y el 144 va a pasar al otro lado a restar, ¿no? Sería 169 menos 144. Ahí está, menos 144. Y esto va a ser igual a decir x al cuadrado, ¿no? Me conviene dejarlo ahí a x al cuadrado, ¿no? Porque x es positivo. 12 al cuadrado, 144, he pasado al otro lado y aquí me da 169, ¿no? Y ahora 169 menos 144 vendría a ser 25. Raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25 sería 5, ¿no? Entonces aquí estoy haciendo mentalmente la operación porque me va a faltar espacio, ¿no es cierto? Por lo tanto, x va a ser igual a 5. Ahí está, ya hemos encontrado el valor de x, ¿no? Ahora, si te das cuenta, estos dos triángulos son iguales, ¿no es cierto? Solo que han cambiado de posición, ¿no? Si te das cuenta, tiene 12 en este cateto, ¿no es cierto? Tiene 13, que es esto de aquí, la hipotenusa, porque lo acabamos de hallar, ¿no es cierto? Por lo tanto, mira, si esto es 5, él también debe ser 5, ¿no? Por eso se le conoce también como triángulo pitagórico, ¿no? Pero en este caso, como puedes darte cuenta, no estoy utilizando los pitagóricos, sino estoy aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Muy bien, vamos ahora con el problema número 4. Me dice calcular el valor de la hipotenusa.
hipotenusa. ¿No es cierto? El problema 4, sí, el problema número 4 me dice calcular el valor de la hipotenusa. Bueno, en este caso, aquí tenemos el ángulo de 90 grados y la hipotenusa vendría a ser él. ¿No es cierto? A ver, listo. Entonces, también debo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque este es un triángulo rectángulo, ¿no? Y el teorema de Pitágoras me dice hipotenusa al cuadrado. Y primero debo encontrar la hipotenusa. Y la hipotenusa siempre va a estar al frente de 90. Entonces busco, acabo de descubrir a la hipotenusa. La hipotenusa en este caso, para este triángulo, es x. Entonces esto sería x al cuadrado va a ser igual, ¿no?, a la suma de los catetos, pero elevados al cuadrado, ¿no? Cualquiera, ¿no? Puede ser, a ver, raíz de 7, todo esto elevado al cuadrado, más raíz de 18, que también debe estar elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, aquí usamos un poco de álgebra, ¿no? Y por álgebra nosotros sabemos que podemos simplificar esta raíz con este cuadrado, ¿no es cierto? Esta raíz cuadrada con este 2 también pueden cancelarse. Muy bien, ¿y qué es lo que me va a quedar, no? Si se cancelan, adiós radical, ¿no es cierto? Ya no están las raíces. Por lo tanto, me va a quedar solamente el 7 y me va a quedar solamente el 18. Y si sumamos 7 más 18 sería 25. ¿Eso qué quiere decir? Que x elevado al cuadrado va a ser igual a 25, ¿no es cierto? Ahí está, 7 más 18, 25, ¿no? Y nosotros ya sabemos que este exponente va a pasar como raíz. Entonces esto va a ser igual a raíz cuadrada de 25. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 25, nosotros ya sabemos, va a ser igual a 5. Muy bien, asunto solucionado, ¿no? Ahí hemos encontrado el valor de la hipotenusa para ese triángulo. El problema número 5, bueno, ahí también ya está resuelto, ¿no? Pueden usarlo como un ejemplo, ¿no? El problema número 6 es parecido o similar al problema número 5, ¿no es cierto? A ver, me piden que debo calcular el valor de x, ¿no? Como pueden darse cuenta ustedes, aquí 90, 90 y no tengo ningún triángulo rectángulo ahí, ¿no es cierto? Porque todo esto realmente es un cuadrilátero, no es un rectángulo. Entonces, lo que debo hacer es hacer mis trazos, ¿no? Es decir, unir este vértice con este otro vértice. Unir. Al unir, ¿qué es lo que voy a formar? A ver, ¿no? A ver, hacemos este pequeño esfuerzo. Ahí lo tenemos, ¿no? Al unir vamos a tener, o vamos a formar aquí, vamos a formar un triángulo rectángulo. Y este otro también es un triángulo rectángulo. Entonces puedo aplicar Pitágoras en este triángulo, también puedo aplicar Pitágoras en este otro triángulo, ¿no? En los dos triángulos puedo aplicar Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces, a ver, como a mí me piden calcular x, si aplico teorema de Pitágoras en este triángulo, voy a necesitar cuánto vale toda esta línea roja, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, debo de encontrar cuánto vale esta línea roja, digamos. A ver, y como yo tengo x, a él voy a llamarle una y. Entonces yo digo, todo esto vale y. Y me voy a concentrar aquí. Aquí me voy a concentrar. Si me concentro en este triángulo, digo, esto es un triángulo rectángulo, y aquí voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Al aplicar el teorema de Pitágoras, debo buscar primero la hipotenusa. Y la hipotenusa va a estar al frente de y. Entonces esto va a ser igual a decir y elevado al cuadrado va a ser igual, acuérdate, a la suma de los catetos elevado al cuadrado, ¿no? Cualquiera de ellos. Sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Yo pude haber colocado aquí 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es lo mismo, ¿no es cierto? A ver, aquí hacemos la operación mental. 3 al cuadrado sería 9,
4 al cuadrado sería 16 y 16 más 9 sería 25. Por lo tanto, sería i al cuadrado va a ser igual a 25 y de aquí podemos descubrir cuánto vale i, ¿no? Acuérdate que ya sabemos que esto pasa como raíz y su raíz vendría a ser 5. La raíz cuadrada de 25, 5. ¿Eso qué quiere decir? Que esta línea roja ahora vale 5. Entonces podemos colocar aquí, ahora vale 5 esta línea roja. Y ahora me concentro en este triángulo, ¿no? Entonces, al concentrarme en ese triángulo, ¿no? Voy a aplicar también teorema de Pitágoras otra vez. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que debo buscar la hipotenusa de este triángulo. Y la hipotenusa de este triángulo estaría aquí. Es decir, su hipotenusa sería 5. Entonces, Pitágoras me dice que hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual, y estos son los catetos ahora. Sería raíz de 17 elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado. Muy bien, recuerda, hemos aplicado aquí Pitágoras, me salió 5. Ahora estoy aplicando Pitágoras, 5 al cuadrado, ¿no? Va a ser igual a raíz de 17 al cuadrado más x al cuadrado, ¿no? Entonces estoy aplicando Pitágoras en los dos triángulos. Aquí sería 25. 25, ¿no? A ver, aquí también, mira, podemos aprovechar, ¿no? Se cancelan esos dos, ¿no? Ya sabemos por álgebra eso que se cancelan, ¿no es cierto? A ver, y ahora el 17 pasaría al otro lado a restar, ¿no es cierto? Porque en este caso la raíz desaparece, solamente me va a quedar el 17. Va a pasar al otro lado a restar, ahí lo tenemos, 17x al cuadrado, ¿no? Y x solo se va a quedar aquí. ¿Y cuánto sería 25 menos 17? 25 menos 17 va a ser igual a decir 8. Ajá, muy bien, aquí tenemos, ¿no? 25 menos 17, 8. Y acuérdate que él va a pasar allá como raíz, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos hacer lo siguiente, ¿no? Así, debemos colocar aquí 8, raíz cuadrada de 8. Solamente aquí me va a quedar x. X va a ser igual a raíz cuadrada de 8. Y raíz cuadrada de 8 no hay, no es exacto, ¿no? Pero en vez de 8 puedo colocar, o puedo hacer lo siguiente, ¿no? En vez de colocar 8, puedo colocar aquí un 4 por 2. ¿Por qué? Porque 4 por 2 me da 8, ¿no? Ahora sí, mira, raíz cuadrada de 4 sí hay. ¿Cuánto sería raíz cuadrada de 4? Sería 2. Y raíz cuadrada de 2 no tiene. Por lo tanto esto se va a quedar así, ¿no? Ahí está. Y la respuesta sería 2 raíz de 2, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos ahora con el problema número 7. En el problema número 7 me dicen lo siguiente. Calcular x más y, ¿no es cierto? A ver, voy a calcular x más y en este triángulo, ¿no es cierto? Entonces aquí también debo trabajar por partes. En este triángulo voy a hallar x y en este otro triángulo voy a hallar y, ¿no es cierto? Entonces cada uno tiene dónde se va a trabajar. A ver, espero a ver si no debe salir. A ver, vamos a ver ya. A ver, si me concentro en este triángulo rectángulo, ¿no? Si yo quiero aplicar el teorema de Pitágoras, y Pitágoras me dice hipotenusa al cuadrado, primero debo buscar la hipotenusa, y la hipotenusa siempre va a estar al frente de 90, ¿no? Ya estoy repitiendo esto varias veces aquí. Aquí tengo hipotenusa, entonces esto sería igual a decir 5 al cuadrado, ¿no es cierto? Va a ser igual a los catetos, es decir, x al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Esto es un triángulo de 5, 3 y 4, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es parecido, mira, aquí tengo 3, 4, el otro debe ser 5. 3, 5, 4, 5, 4, 3, ¿no? Aquí tengo 5, 3, esto debe ser 4, pero vamos a demostrar, ¿no? A ver.
Aquí sería 25, ¿no es cierto? Menos 3 al cuadrado sería 9. Ahí está, ¿no? Y como es más 9, va a pasar allá al otro lado como menos 9. X elevado al cuadrado. 25 menos 9 sería 16. Raíz cuadrada de 16 es 4. Por lo tanto, X vale 4. Ya tengo el valor de X. Ahora voy a ir con el valor de Y. Nuevamente busco la hipotenusa y la hipotenusa en este caso está al frente de 90. Y sería Y al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado más 8 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces al resolver esto voy a tener lo siguiente. 6 al cuadrado es 36 más 8 al cuadrado sería 64. Y si nosotros sumamos estos dos, y cuadrado va a ser igual, a ver, 36 más 64 sería 100. Raíz cuadrada de 100. Y la raíz cuadrada de 100 va a ser igual a 10. ¿Eso qué quiere decir? Que él vale 10 y X vale 4, ¿no? Por lo tanto, aquí voy a colocar por lo tanto X más Y, porque eso es lo que me pide. ¿Cuánto vale X más Y? X más Y va a ser la suma de estos dos valores, 10 más 4, que me va a dar 14. Ahí tenemos el problema 7 resuelto. Vamos con el problema número 9. En el problema número 9 también me pide calcular cuánto vale X, ¿no? Aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿no? De 25 y 7, ¿no es cierto? Esto es un triángulo pitagórico, ¿no? Es por eso que coloqué aquí, ¿no? Mira, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un triángulo de 25, 7, el otro debe ser 24. 25, 7, el otro debe ser 24. 25, 7, todo esto debe ser 24 por este triángulo pitagórico, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo me olvido de ese triángulo pitagórico? Aplico Pitágoras y me va a salir el mismo resultado, ¿no es cierto? Pero como ya lo tenemos ahí, vamos a usarlo. Entonces quiere decir que si esto es 25, esto es 7, esto debe ser 24. Pero como a mí me dice que estos van a ser iguales, entonces cada uno debe ser 12 y 12, ¿no? ¿Por qué? Porque 12 más 12 me va a dar 24. Y me piden calcular el valor de X. Ahora me voy a concentrar aquí. Me voy a concentrar en este triángulo. En este triángulo voy a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? Que debo buscar a la hipotenusa. Y la hipotenusa en este triángulo va a estar al frente de 90. Ahí lo tenemos. Entonces, en este caso sería 13 al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A ver, ¿no? 13 al cuadrado es igual. Esto sería su cateto y esto también sería su cateto. Sería X al cuadrado más 12 al cuadrado. Ahí está. 13 al cuadrado más X al cuadrado más 12 al cuadrado. Perfecto. Entonces 13 al cuadrado es 169. Y 12 al cuadrado 144. Pasa al otro lado a restar, que vendría a ser menos 144 igual a X al cuadrado. A 169 hay que quitarle 144. Vendría a ser 25. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que esto va a pasar como raíz. ¿Y cuánto es raíz cuadrada de 25? Sería 5. Muy bien, ahí tenemos solucionado el problema número 9. ¿Qué sucede con el problema 10? A ver, en el problema 10 también es similar, ¿no? Todo es teorema de Pitágoras. A ver, en este triángulo, ¿no? Rectángulo, ¿no? Donde él vale 90, el otro también debe ser 90, ¿no es cierto? Porque los dos deben sumar 180. Si me concentro en este triángulo, voy a hallar cuánto vale, digamos, este segmento A y luego este otro cateto, ¿no? O segmento cateto, ¿no es cierto?
B. ¿Qué quiere decir? Que X va a ser igual a sumar A más B, ¿no es cierto? Ahora, aquí puedes aplicar también el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero mira, qué casualidad, nosotros ya tenemos este triángulo, lo tenemos aquí resuelto, ¿no? Donde la hipotenusa vale 13, y efectivamente la hipotenusa vale 13, ¿no es cierto? En donde este cateto vale 5, ¿no? Y este otro cateto vale 12. Mira, aquí tenemos 13, 5. A ver, vamos a colocar de esta manera. X igual a 5, así, ¿no? 13, 5, 12. Aquí tengo 13, 5. Me estaría faltando el 12, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que A va a ser igual a 12. A vale 12. Esto vale 12. Ahora, si quieres hacer la comprobación, simplemente aplica el teorema de Pitágoras, ¿no? Que vendría a ser 13 al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado más A elevado al cuadrado. Resuelves eso y te va a salir 12. Muy bien, entonces yo estoy haciendo eso para ganar tiempo, ¿no es cierto? Ahora necesito encontrar el valor de B. Para encontrar el valor de B debo concentrarme en este triángulo mayor. Y de este triángulo mayor su hipotenusa vendría a ser 17. Entonces aquí voy a usar teorema de Pitágoras, sería 17 al cuadrado va a ser igual, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que Pitágoras me dice hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos. Pero este cateto, ¿cuánto vale? Este cateto vale 10 más 5 sería 15. Sería 15 al cuadrado. Más este otro cateto, que vendría a ser B al cuadrado, que no sé cuánto vale, ¿no es cierto? ¿Y cuánto sería 17 al cuadrado? 17 al cuadrado sería 289, ¿no? Y 15 al cuadrado es 225, que va a pasar al otro lado a restar. Listo, y eso va a ser igual a B al cuadrado. Si a 289 le quitamos 225, a ver, hagamos nuestra pequeña resta, 225, aquí sería 4, 6, sería 64. Muy bien, entonces aquí tenemos B al cuadrado va a ser igual a 64. Y nosotros ya sabemos que esto va a pasar allá como raíz. Raíz cuadrada de 64 sería 8. Por lo tanto, B vale 8. Muy bien, como me pide la suma de estos dos valores, ¿no? Porque X va a estar formado por A más B. A ver, X por lo tanto, yo sé cuánto vale A. A vale 12. Y B, acabo de descubrir que vale 8. Por lo tanto, la respuesta va a ser igual a 20. Muy bien, chicos, eso ha sido todo, ¿cierto? Nos vemos la siguiente clase. Gracias.